Bueno, vamos a hablar con Melissa Trad, que vino aquí al piso muy amablemente. Bienvenida, periodista repatriada justamente de Israel. Arrancarte preguntando, bueno, ¿cuándo volviste y cómo ves esta situación? Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Estoy recién llegada, llegué esta mañana en el vuelo de repatriación. A mí en realidad me ayudaron a salir desde Palestina. Yo no estaba en Israel, era la única por ahora a la que el gobierno ayudaba a salir de ahí. Muy compleja la situación, obviamente. Estamos a las puertas de una nueva masacre. Lamentablemente, después de las imágenes horribles que nos tocó ver el fin de semana con el ataque de Hamas a territorio israelí y a todas las personas que vivían ahí en el sur, lo que hemos visto después es una respuesta. Obviamente, Israel ha estado bombardeando Gaza. Lamentablemente, esa no es la respuesta total de Israel, es solo el principio. Ya hay más muertos palestinos que israelíes y, sin embargo, de nuevo, es solo el principio. Así que me parece que en este momento se vienen momentos de mucha tensión y principalmente me parece que hay una urgencia, si se quiere, como comunidad internacional, además de solidarizarnos con las víctimas de ambos lados. Me parece que hay una urgencia de no darle un cheque en blanco a Benjamin Netanyahu para que básicamente haga lo que quiere y cometa crímenes de guerra como respuesta a lo que sucedió este fin de semana. Melissa, yo valoro mucho, lo voy a decir porque es importante, que vos sos periodista especialista en temas internacionales, en cuestiones de esta índole, y conocés mucho Medio Oriente, o sea, tu especialidad es Medio Oriente. Bueno, voy a hacer una pregunta obvia, que todo el mundo lo está viendo en los canales de televisión y depende de quién lo diga, se escucha una versión o se escucha otra. ¿Por qué para Israel es una masacre y por qué vos hablás de víctimas de ambos lados? Ayer León Gieco dijo lo mismo, pero no parece tener esto consenso fundamentalmente en el pueblo israelí. Yo creo que hay un tema acá que es que, por supuesto que pueden haber distintas opiniones con respecto al conflicto, porque de nuevo, no es un conflicto que arrancó este fin de semana. Lleva más de 70 años por lo menos, depende de donde uno quiera poner el punto de partida para explicarlo, ¿no? Pero me parece que más allá de eso hay hechos y que no podemos dejar, digamos, de ignorar esos hechos. Esos hechos son que hay víctimas civiles de ambos lados, que hay extremistas de ambos lados. Tenemos al grupo Hamas, que es un grupo que está en Palestina y que sí utiliza la violencia como método para conseguir sus fines y que cree que es una forma legítima de resistencia. Podemos debatir eso, por supuesto. Ahora, no podemos tampoco ser ignorantes ante el hecho de que Israel está teniendo en este momento uno de los gobiernos de más extrema derecha en los últimos tiempos, y eso lamentablemente es muy malo para un momento donde se necesita madurez de los líderes para decir hasta dónde, ¿no? Entonces me parece que no reconocer a las víctimas civiles de ambos lados es directamente cinismo, digamos, porque yo no sé por qué puede a uno dolerle más un niño muerto en Israel que un niño muerto en Gaza. O sea, son niños que nacieron en diferentes lados, no tienen ninguna responsabilidad en lo que está pasando y la cantidad de víctimas civiles es muy, muy grande. De hecho, se dice que Israel es uno de los ejércitos más humanitarios del mundo, si se quiere. Es cierto que tienen tecnología de mucha precisión, ¿no? Claro. Tienen uno de los... Que atacan edificios específicos en lugares donde saben que puede haber líderes de Hamas. Exacto, eso es lo que dicen. Pero ahora vamos un poquito más allá. Cuando ellos atacan a Hamas, atacan la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio súper chiquitito. A ver si podemos poner un mapa, le vamos a pedir a la producción a ver si tenemos un mapita para tratar de ubicarnos también en el mapa y demás. Yo pues tengo algo que decirte respecto a lo que comentabas recién. Sí, en ese territorio muy chiquito viven más de 2 millones de personas, completamente hacinadas. Se dice que la Franja de Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Es un territorio que además vive bajo bloqueo israelí mucho antes de que sucediera lo de este fin de semana. Entonces, cuando te digo lo de la precisión militar, sí, tienen una tecnología de punta para atacar lugares específicos donde pueden haber líderes de Hamas. Ahora, es inevitable que en un territorio chiquitito donde la gente vive completamente hacinada, no tengas eso que lamentablemente se deben llamar efectos colaterales y son miles de civiles. Mientras mi compañera te pregunta, después explicarnos un poco, porque ahí está el mapa. Claro, bueno, esto es importante porque lo que te voy a preguntar tiene justamente que ver con esto. Ahí vemos que Gaza es ínfimo, que es realmente muy chiquitito. La pregunta es,
no tienen salida los palestinos en este momento que están dentro de Franja de Gaza. Ese es el problema fundamental. No es que pueden tomar la determinación de decir, bueno, Israel va a atacar, yo soy civil, sé en el peligro en el que estoy, en este territorio, me puedo ir, porque tienen las fronteras cerradas, entonces están encarcelados. Básicamente el territorio, y está muy bueno ver el mapa porque eso nos hace entender mejor. El territorio de la Franja de Gaza estaba bloqueado desde antes, ¿no es cierto? Desde el fin de semana. Antes había muchos más pasos que con el tiempo se fueron cerrando. Actualmente lo que hay es un paso en el norte de Gaza, que es un paso a Israel. Y en el sur hay un paso hacia Egipto. Están cerrados los dos. Están cerrados el de Israel, por supuesto. Con anterioridad, o sea, antes a este sábado, lo que había es un bloqueo. No toda la gente puede salir o entrar. Algunas personas tienen permisos. ¿Por qué? Porque son mano de obra barata en Israel. Entonces los dejan pasar para ir a trabajar en la construcción, por ejemplo, en Israel. En el sur, en cambio, hay un paso con Egipto. Es muy difícil tener los permisos para poder salir de ahí. Al principio de esta semana, Israel dijo que... El ataque vino del sur. El ataque fue cruzar hacia Israel, hacia el sur de Israel, ¿no? Porque ahí vemos que Gaza básicamente limita con el sur de Israel y por eso Claro. los kibutzim que fueron afectados fueron más que nada los que están ahí alrededor. Que hay muchos argentinos en esos kibutzim. Sí, hay muchos argentinos. Recién escuchábamos a una persona que encontraron en la calle que hablaba de los argentinos. No sé a ustedes qué les parece, pero a mí me parece que la empatía no tiene que tener nacionalidad. No, por ya supuesto. sé, pero yo te quiero decir algo respecto de lo que vos decías recién y me voy a poner un poco en abogado del diablo Por en favor. esta cuestión. Yo advierto que si bien lo que vos planteás es muy lógico, para alguien que vive en Israel podría decirte hoy, nosotros esto no lo provocamos. Es decir, hasta que no se produjo el ataque de Hamás en Israel, esto no era noticia. Por lo tanto, en realidad, cuando vos iniciás una provocación, en el lenguaje lógico de la guerra, es como cuando vos tirás una piña, digo, perdón por la metáfora, ¿no? Digo, después bancate la que te viene. Esto me parece Yo no que estoy es de algo... acuerdo. No, es una pregunta en realidad. Porque si no, así es nos una- vamos a morir todos. No, no, O sea, pero no es siempre una... hay que saber cuándo... No es una afirmación, Por eso, Agustina, digo, es una hay pregunta. hay que saber cuándo retroceder, teniendo en cuenta que estamos Sí, repudiando... pero la estaría muer- bueno que lo conteste ella. Está bien, ¿No? contéstalo, dale. Claro. No, me parece muy legítimo ese planteo. Lo que sí hay que entender es que, de nuevo, este conflicto no arrancó el fin de semana pasado. Tenés mucha razón en que los medios están poniendo atención ahora, pero digamos, el hecho de que los medios pongan atención o no, no tiene que ver con que no estuviesen pasando cosas antes, tiene que ver con las lógicas de poder alrededor del conflicto. Este es un conflicto de hace más de 70 años, no son dos estados que tienen problemas limítrofes, ¿no? Hay una población palestina que vive bajo ocupación israelí. En esa franja de Gaza viven más de 2 millones de personas con sus derechos completamente cercenados. Es gente que no tiene derecho a salir, entrar, no tiene acceso a agua potable como la gente todos los días y a todas las horas, no tiene acceso a electricidad todo el tiempo. En esas condiciones se vivía antes. ¿Al mundo le importaba? Parece que no. A algunas organizaciones humanitarias sí, el resto lo dio como uno de estos conflictos que quedan ahí, donde no se pueden arreglar y se sigue, ¿no? La franja de Gaza era una olla a presión. ¿Esto justifica lo que pasó el fin de semana pasado? Por supuesto que no, pero sí nos ayuda a entender la situación bajo la cual vivía esta gente y por qué ese lugar era una olla a presión. A mí me parece que en el conflicto palestino-israelí es muy difícil pensar en, ¿quién comete tal provocación? Porque hay tantas variables entrecruzadas. Que la gente en Palestina, yo estaba, de hecho, como les comentaba, yo estaba en Palestina, pero en el lado de Cisjordania. Si vieron el mapita, no era la franja de Gaza donde estaba tan complicado, un poco más allá. Les cuento cuál es la opinión de ellos, que de última es más importante que la mía aquí, que es un poco lo que les puedo traer a la mesa, porque en general todos los corresponsales están en Israel, al menos los de Claro, Argentina. seguro. No hay ninguno cubriendo del otro lado. No, muy peligroso. aparte. La gente en Palestina, al menos en Cisjordania, lo que dice es, por supuesto, miles de opiniones. Les voy a traer una generalización un poco de lo que yo he escuchado. Hay mucha incertidumbre de que esto pueda volcarse también a Cisjordania. Hay muchas personas que están horrorizadas por lo que se ve en Israel. O sea, la comunidad palestina en sí no necesariamente defiende lo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Pero además, lo que hay es también gente que dice, a ver, Palestina tiene derecho a defenderse y la gente que está en Cisjordania tiene esta cosa de decir, yo no puedo opinar
porque yo también, no es que todos los palestinos viven en las mismas condiciones. Ellos dicen, yo no puedo opinar porque yo no vivo en Gaza. Claro. Bajo la situación humanitaria que se vive en Gaza. Claro. Imagínense, incluso los propios palestinos dicen eso, porque hay también palestinos de primera y palestinos de segunda. Entonces, es complejo y no es que yo quiero decir que todo esto amerita, porque obviamente quiero desde ya condenar, porque en algunos canales me ha pasado que pareciera que uno tiene que salir, viste, a aclarar que obviamente no está de acuerdo con que personas civiles mueran a manos de gente que las masacra. Bueno, parece que hay que salir a aclarar esos tantos, lo vamos a hacer porque las imágenes del fin de semana pasado son horrorosas directamente y son completamente repudiables. Lo que yo no entiendo es por qué no vemos ese mismo repudio con respecto a los bombardeos en Gaza. Han muerto más de 400 niños, han bombardeado campos de refugiados, han matado a personal de la ONU. Claro. El mundo no está hablando de eso. En cambio, están reprimiendo protestas en solidaridad al pueblo palestino en Europa. Bueno, a eso hacía referencia yo antes. A ver, yendo al ejemplo de la piña. Si vos me pegas una piña y yo te la devuelvo, vamos a generar una pelea y yo voy a ser igual a vos. Si vos me pegas una piña y yo soy una persona pensante, doy dos pasos hacia atrás, me voy y analizo la situación. Si Israel actúa sobre civiles, en algún punto está haciendo exactamente lo mismo. Y es muchas veces lo que hemos hablado con el doctor Garach. Ojo por ojo, es muy complicado avanzar. Entonces, muchas veces mejor es dar dos pasos hacia atrás, pensar en frío y sobre todo, mismo pensando en los rehenes que tienen ellos mismos dentro de la zona. O sea, se está poniendo en juego la vida de los propios israelíes que están dentro de Franja de Gaza. Está bien. Está bien, yo comprendo la cuestión, pero insisto sobre este particular. Cuando arrancó este conflicto, yo me encontré con algo que en realidad supuse era una guerra. Y en realidad lo que me encontraba del otro lado era con gente de Israel que decía que esto era un atentado, que es diferente a una guerra, y que en realidad lo asemejaban a lo que pasó con las Torres Gemelas, que es muy diferente a lo que uno puede pensar convencionalmente que lo que es una guerra. Esto es todo visto a la distancia. Entonces me da la sensación, por eso te lo pregunto, que para la gente que vive en Israel, para los políticos de Israel, para los que toman las decisiones en Israel, que están muy comprometidos, evidentemente esto es algo que tienen que devolverlo. Es decir, este ataque lo tienen que devolver porque murieron 1.200 israelíes y ellos tienen que salir a ponerle la cara al pueblo de Israel y explicarle por qué mataron 1.200 israelíes y qué es lo que van a hacer al respecto. Es muy complicada la situación. No, eso es muy real y también hay que entender... Y los que mataron eran civiles que estaban en sus casas y que de ninguna manera imaginaban un escenario de estas características. Es decir, no fue una guerra planteada en términos convencionales. De todas maneras, me parece que estamos hablando de fenómenos sociales, entonces inevitablemente los nombres que les pongamos a las cosas van a determinar cómo las vemos y es bastante subjetivo. O sea, acá realmente me parece que pueden haber distintas opiniones legítimas. De todas maneras, como para cerrar eso, Israel declaró la guerra después. Digo, no ilegítimamente, pero digo, Israel está hablando de guerra. Entonces ya nos podemos parar ahí. Lo que hay que tener en cuenta es que, y esto es horrible, pero es el mundo en el que vivimos. La guerra también tiene reglas. Existe, o sea, el derecho internacional también regula cómo debe hacerse una guerra. Entonces yo estoy de acuerdo que con el hecho de que si hay un atentado, obviamente vos vas a responder, ¿no es cierto? Ahora, es muy distinto, y esto es lo que a mí me preocupa cuando veo a la sociedad argentina hablando del tema. Es muy distinto reclamar justicia a reclamar crímenes de guerra. Eso es lo que se escucha también en Israel. Están pidiendo que vayan con todo. Hay gente en Estados Unidos, ¿y por qué menciono Estados Unidos? Principal aliado de Israel, billones por año en términos de ayuda militar para sostener la ocupación. Desde Estados Unidos escuchamos voces que dicen, denles un infierno, ¿no? Escuchamos voces del gobierno israelí diciendo, los palestinos son bestias humanas y los vamos a tratar como tales. Bueno, todo ese lenguaje está detrás de decisiones que después ha tomado Israel, como en los últimos días bloquear los pasos para para la entrada de agua, de alimentos, electricidad, combustibles. Los hospitales han estado funcionando con 1 hora de electricidad en los últimos días. Hay bebés en incubadoras, digamos. Por algo hay reglas para la guerra, ¿no? Israel ya está cometiendo crímenes de guerra. Entonces me parece que el concepto de justicia lo entendemos todos.
El problema es que bajo esta solidarización y este reclamo, en realidad le estamos de nuevo dando un cheque en blanco a Benjamin Netanyahu para que cometa crímenes de guerra. Y me parece que como comunidad internacional eso lo tenemos que rechazar claramente, porque si no es un vale todo en este mundo y es muy fácil opinar, digamos, nosotros en una mesa desde Buenos Aires. Yo hoy cuando llegué me preguntaban hace un rato, bueno, ¿cuál era la emoción cuando llegué? Y vi también, yo soy de San Juan, así que no tenía familia esperándome aquí, pero sí vi a muchos de los menores que traía la Argentina abrazándose con sus familiares y demás. Y yo decía, esto es muy emocionante, y al mismo tiempo tenía ese sentimiento encontrado de decir, no, es muy raro llegar a un país en paz cuando vos venís de escuchar y ver las cosas que no